Desde Centroamérica, Ciudad de Panamá. La iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. Les da la bienvenida a otra transmisión de Palabras de Fe. Gloria a Dios. Apague su celular. Espero que la Biblia no la tenga en el celular, que haya traído su Biblia. Levante su Biblia y diga: esta es la palabra de Dios. Ella tiene vida y yo seré lo que ella dice que soy. Amén. Abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 33. Vamos a leer del 1 al 13 la palabra del Señor. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés es el sucesor del rey Ezequías. Manasés tenía 12 años cuando comienza a reinar en Judá. Manasés era hijo del rey Ezequías. ¿Han oído hablar del rey Ezequías? Aquel hombre que Dios le añadió 15 años de vida cuando le dijo que iba a morir, que arreglara su casa, que iba a morir. Pero Ezequías oró a Jehová y Jehová le aumentó, le regaló, le prolongó la vida y le dio 15 años más de vida cuando él hubo orado en su presencia. Ezequías hizo lo bueno. Ezequías organizó el servicio de los sacerdotes y el servicio de los levitas, lo reorganizó en Judá para que
volvieran a adorar a Dios, para que volvieran a levantar culto a Dios y no a las cosas, a los ídolos, a los dioses falsos, sino que Ezequías reorganizó el servicio de estos que servían a Dios. Ezequías hizo lo bueno, Ezequías hizo lo recto delante de Dios, Ezequías se portó bien con Dios, pero llegó el día que se cumplieron los 15 años y Ezequías murió. Ya pasó el tiempo que Dios le había regalado a Ezequías, así que el tiempo establecido, te daré 15 años más de vida, llegó a su término, Ezequías murió, así que su sucesor fue su hijo Manasés. Y ahí donde leímos, dice la Biblia que Manasés tenía 12 años. Un niño de 12 años comienza a gobernar, toma posesión de un gobierno, de un reino. Así que este muchachito parece que no había sido bien enseñado, o era desobediente o era rebelde, porque la Biblia dice que él comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero, diga, pero hizo lo malo. Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Empezó a hacer lo malo. Manasés amaba lo que hacían las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Y Dios los había echado porque tenían falsos cultos a falsos dioses, porque eran ciudades o naciones paganas, y por eso Dios los había echado. Pero parece que a Manasés le gustaba hacer parentesco o hacer amistad con aquellas cosas que a Dios no le agradaba. Tenía compañerismo con aquellas naciones y le gustaba lo que aquellas naciones hacían. Así que él comenzó a desagradar a los ojos de Dios. El rey Manasés dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. ¿Qué hizo Manasés? En el versículo 3, donde estamos leyendo, dice que él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. El rey Ezequías había quitado los lugares altos, había quitado aquellos lugares donde la gente adoraban, no a Dios, sino a otros dioses. Ezequías se encargó de quitarlo, pero apenas murió Ezequías, su hijo reedificó estos lugares altos. Aquí dice en el versículo 3 que su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Comenzó a levantar altar a los Baales, comenzó a confundir el servicio a Dios y comenzó a adorar a otros dioses, a los dioses paganos. Dice que hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos. Empezó a adorar al sol, a la luna, a las estrellas. Comenzó a rendir culto a todo el ejército de los cielos. Les rindió culto. En el versículo 4 dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Dios, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Aún en la casa de Dios fue tan atrevido a este rey que dice que levantó altares, construyó altares en la casa de Jehová. Y Dios había dicho que ese santuario lo tendrían como santuario, casa de oración, santuario de reverencia, donde se iba a adorar a Dios. Pero el rey Manasés quiso levantar altares dentro de la casa de Dios. Hay que tener cuidado cuando decimos que adoramos a Dios, si en verdad estamos adorando a Dios, si en verdad es Dios el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, o es otra cosa. Porque muchas veces estamos sentados y tenemos altares levantados a otras cosas que no es Dios. En este caso, Manasés levantó altares en la casa de Dios.
en la casa donde debía ser ejemplo, debía ser modelo. Era un lugar santo donde se adoraba a Dios, al único Dios. Dios había mandado a construir el templo para que se adorase, para que toda oración que se hiciera en ese lugar, Dios la iba a responder. Pero Manasés, que es la autoridad, que es el que gobierna en Jerusalén, empieza a meter altares. Si el pueblo ve que su autoridad está levantando altar, tendrá en poco el culto a Dios, tendrá en poco la adoración al verdadero Dios. Y esto fue lo que hizo Manasés. En el verso 4, edificó altares en la casa de Jehová. ¿Qué otra cosa hizo Manasés? Edificó, dice, altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Levantó altares a lo que había en el cielo, que no es Dios. Estamos hablando de las estrellas, estamos hablando del sol, estamos hablando de lo que había en el cielo. Él levantó altar en la casa de Jehová, edificó. Y otra cosa que hizo en el verso 6, dice que pasó sus hijos por fuego, sacrificó a sus hijos, los pasó por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y empezó a mirar los tiempos, empezó a andar en hechicería, en ocultismo, porque dice que empezó a observar los tiempos, a mirar en agüeros. Oye, en vez de ir para adelante, este hombre cada vez iba más para atrás. Era el rey de Jerusalén, era el rey en Jerusalén, el rey Manasés, hijo de Ezequías, un gran rey. Pero está aquí el hombre haciendo lo malo delante de Dios. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Ya no consultaba a Dios Manasés. Manasés iba a consultar a los encantadores, a los hechiceros, a los brujos. Ya empezaba a abrirle el oído a lo que decían el horóscopo, a lo que decían aquellos que no tenían a Dios. Empezó a abrirle el oído. Dice que consultaba a los adivinos, consultaba a los encantadores. Y concluye el verso 6 diciendo que consultaba a adivinos y encantadores. En el 7 dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. No solamente levantó altares. ¿Qué es un altar? Un lugar donde pudiera decir, aquí adoramos a Acera, aquí adoramos a Baal. Pero levantó una imagen, hizo una imagen. ¿Y qué dice Dios de las imágenes? No te harás imagen de nada, de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. No haremos ningún tipo de imagen. Así que este hombre hizo una imagen fundida, la puso en la casa de Dios. Dice, donde Dios había dicho a David y a Salomón, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré mi pie de Israel. Este hombre se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Manasés encendió la ira de Dios. Dios es un Dios celoso. Diga, mi Dios es celoso. Dios es celoso de lo de Él, de lo suyo. Porque Él es Dios, Él es el único, no hay otro. Pero este rey se excedió, se sobrepasó en hacer lo malo delante de los ojos de Dios hasta encender la ira del Señor. Cuando Dios habla al pueblo, Dios habla una y otra, porque tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que nos ama con amor eterno. Y hoy vivimos en un tiempo de gracia. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero no por eso nosotros que conocemos la palabra tenemos que ser abusadores de la misericordia o de la gracia de Dios y que tengamos nosotros el permiso de hacer lo malo.
No tenemos que aprovecharnos de la misericordia o de la gracia de Dios para ir a hacer lo malo, confiándonos de que hay misericordia de Dios, confiándonos que su amor es tan grande o confiándonos que la gracia de Dios está sobre nosotros. Dice la Biblia que Manasés se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Dios, hasta encender la ira de Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso y Él habla porque nos ama y te va a seguir hablando y te va a seguir diciendo: vuélvete a mí, busca mi rostro, acércate a mí, dándonos oportunidad de que nos pongamos a cuentas con Él. Y dice que todo esto hizo, Él se excedió en hacer lo malo. En el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El pecado contamina a otras personas. Cuando una persona, llamarse cristiana, cae en el pecado, se hunde en el pecado, se aparta de Dios, esto hará que otros que lo habían visto buscar a Dios, que lo habían visto consagrarse a Dios, ahora lo vean en la borrachera, lo vean en la fornicación, lo vean en el pecado. Y esto hará desviar a aquellos que estuvieron a punto de entrar, hará que se desvíen. El pecado contamina, el pecado va a contaminar a aquellos que te conocen. El pecado impide la bendición de Dios. El pecado detiene las promesas de Dios en tu vida. Y esto es lo que iba a suceder con el rey Manasés. Manasés se excedió en hacer lo malo. Manasés hizo que la ira de Dios se encendiera. ¿Qué hay que hacer para volverse a Dios? ¿Qué tiene que suceder para que las personas se vuelvan a Dios de todo corazón y abandonen el pecado? La Biblia dice en los Salmos: no seas como el mulo. La Biblia dice el asno o un mulo sin entendimiento, que si no le alan la rienda no te obedecen. No hay que esperar a que nos alen la rienda para volvernos a Dios. Si ya Dios en su grande misericordia nos está hablando, nos está diciendo que abandonemos aquellas cosas que a Él no le agradan, que abandonemos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Pastora, ¿usted por qué le gusta hablar de esto? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y Dios nos ama, y el día que suene la trompeta Él quiere que tú te vayas con Él. Él quiere librarte de las cosas que vendrán sobre esta tierra. Por eso te dice: vuélvete a mí, camina en serio conmigo. El pecado que tú cometas hace que otros se extravíen del camino de Dios, hace que otros se aparten. Y Dios habla, y quizás haya alguno en este lugar, quizás no sean todos, quizás uno, pero hay una palabra. No importa que tú no seas, no te identifiques con esto que estoy hablando, pero hay una palabra de Dios para ti en esta hora. Así como hay una palabra para ti, la hay para mí también. Hay una palabra para todo aquel que tiene oído y oye. La Biblia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es lo que está Dios hablándole a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Él dio su vida por este pueblo. Él derramó su sangre para que tú tuvieras vida eterna y salvación. Y por eso Él quiere que andes en serio, que andes una vida transparente, una vida en integridad, que vivas para Él, que te apartes del mundo y de las cosas de este mundo. Porque este mundo arrastra, este mundo contamina, este mundo quiere arrastrar. El diablo utiliza las cosas, los atractivos, los entretenimientos de este mundo para arrastrar a los cristianos, para arrancar a los cristianos del camino. Pero si tú eres de verdad, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
verso 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿A quién estaba hablando Dios? A su pueblo. No le estaba hablando al mundo, no le estaba hablando a los impíos, le estaba hablando a su pueblo. Le estaba diciendo: ¿por qué no te vuelves? ¿Por qué has levantado altares en mi casa? ¿Por qué estás en la casa y me adoras en la casa, pero cuando sales tienes otros dioses? En la iglesia levantas manos, adoras a Dios, pero cuando sales de la iglesia tu vida se transforma. Y en este año estamos iniciando y hay oportunidad de enderezar y de empezar bien en este año para que terminemos bien. Es necesario que cambiemos de actitudes. Si queremos ver las metas cumplidas, el sueño trazado, queremos ver la prosperidad, la bendición, lo que pactaron. Yo no sé qué pactó usted. Queremos ver el milagro, pero tiene que haber un cambio de actitud. Y cada día pensar: ¿qué cambié hoy? ¿Qué tengo que cambiar hoy? Cada día cambiar algo, porque siempre hay algo que cambiar en nuestra vida. Si no, ya no estuviéramos aquí en la tierra. Siempre habrá algo que tú y yo tenemos que cambiar. Y una de las cosas que tenemos que cambiar es esa actitud de indiferencia a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo cuando te dice: apártate del pecado. Eso es deshonesto delante de los ojos de Dios. Eso no le agrada a Dios. Son actitudes que tenemos que cambiar. Son cosas en nuestra vida. Actitudes, ¿cómo le hablas tú a tu esposo, a tu esposa en la casa? Aquí eres: aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando llega a la casa, otra vez poroto. ¿Por qué me das lo mismo? Porque tú no me das plata. Hay que cambiar nuestra forma de dirigirnos al esposo, a la esposa, a los hijos, a las personas. Hay que cambiar, hay que determinar todos los días, cambiar de actitud. ¿Qué tengo que cambiar? Haz una lista de todo lo que tú sabes que no es bueno, que tienes que cambiar. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y todavía no ha cambiado el vocabulario. Hay que cambiar de actitud. Hay que cambiar el pecado. Mire lo que usted hace. La gente lo está mirando a usted. La gente le tiene el ojo puesto. Usted cree que nadie lo mira. Ay, todo el mundo está en su casa cuando yo salgo para la iglesia. No, ahí está la vecina. Oh, mi vecina, qué fiel que es mi vecina. Y el día que usted comete un error también se lo ve. El día que usted levante la boca, le abra la boca al esposo, la oye y digo: mírala, y eso que va a la iglesia. Ay, esos son problemas personales íntimos. Lo malo es que aquí las paredes oyen. Pero tú tienes que cambiar de actitud. Baja el timbre de voz en tu casa. Hay que cambiar de actitud, porque lo que yo haga lo están observando otras personas y bendice o maldice a otros. Manasés dice que Dios había hablado a Manasés y había hablado a su pueblo, porque Dios estaba mirando todo lo que hacían. Manasés hizo que el pueblo se desviara. El pecado que él cometió hizo que todo Jerusalén se volviera a la idolatría. Él hizo que que Jerusalén se desviara de Dios y comenzara a levantar culto a Baal, a Acera, y a levantar culto a las cosas del cielo. Cuando hablo del cielo, no me estoy refiriendo al reino de Dios ni a nada de esto, sino a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna. Y empezaron, dice que el pecado que Manasés cometió contra Dios hizo que se encendiera la ira de Dios. ¿Por qué? Porque había contaminado al pueblo y el pueblo ya no quería adorar a Dios. El pecado contamina. Si tú eres un jefe de familia, si tú tienes un hogar y tú estás cometiendo un pecado, aunque lo hayas hecho en oculto,
lo que tú hiciste allá va a afectar a tu familia, porque el diablo sabe lo que tú hiciste. Abriste una puerta y él tiene cabida para atacar dentro de tu hogar. Hello. Si tú llamarte cristiano, andas jugando con tu salvación, andas jugando con la misericordia de Dios, Dios te está mirando, Dios sabe lo que tú haces. Y el diablo también sabe en qué cosas tú andas. Él sabe la hipocresía de tu corazón. Él sabe que aparentas una cosa pero que eres otra. Eso lo sabe él. Y esa es una gran puerta abierta para afectar a los que te rodean a ti, para afectar a los que te aman a ti. Hello. El pecado contamina. Manasés hizo lo malo y también hizo que Israel, o Judá, perdón, se extraviara, que los moradores de Jerusalén hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hicieron más mal que la gente pagana. Estaban haciendo peor. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios y aquellas naciones paganas no conocían al Dios verdadero. Ellos cometían sus errores y sus maldades y sus cosas porque ellos no conocían al Dios de Israel. Pero los del pueblo de Dios conocían la voluntad de Dios, conocían los mandamientos de Dios. Sin embargo, ellos hicieron lo malo delante de Jehová. Por eso la Biblia dice que hicieron más mal que las naciones a los que ellos estaban imitando, aquellas naciones que Dios había destruido. Y habló Jehová a Manasés. Estoy en el versículo 10. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Debemos oír la voz de Dios. Dile al que está a tu lado, tienes que oír la voz de Dios. Tenemos que oír cada vez que tú oyes la Biblia, cuando se está predicando la palabra, cuando se está disertando, Dios te está hablando. Dios honra su palabra. No importa quién sea el que esté hablando la palabra, Dios honra su palabra y tienes que oír la voz de Dios a través del que está predicando la palabra. Y Dios te está hablando en esta mañana. Y aquí dice, habló Jehová a Moisés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Tenemos que oír cuando la palabra nos está redarguyendo. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué cosas estoy haciendo que Dios me está redarguyendo? Que Dios está hablando a mi vida, a mi conciencia en esta mañana. Hay cosas que yo tengo que dejar, hay cosas que yo tengo que cambiar. Si tú conociendo a Dios, conoces a Dios y estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? Apartarte del pecado y no incurrir en él una y otra y cada vez otra, y te vas atando, y cuando quieres salir ya no vas a poder salir. Y estaba aquí, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Que este pueblo en esta mañana no sea como el pueblo de Jerusalén, no sea como el pueblo de Judá, que Dios les habló, pero ellos no escucharon. Dios les dijo qué es lo que están haciendo, pero ellos cerraron su oído. No les dio la gana de oír al mismo Dios hablándoles, amonestándoles, exhortándoles. No quisieron obedecer a Dios y persistieron en el pecado, persistieron en la pornografía, persistieron en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, en la borrachera, en la droga, en la mentira, en el engaño, en la hipocresía. Persistieron en el pecado. No quisieron. Y Dios nos habla. Cada vez que tú vienes, Dios te habla. Veamos el verso 11, lo que dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios permitió que viniera el enemigo y atacara a Judá y aprisionara al rey de Judá, que aprisionara con grillos a Manasés. Las personas, cuando están en el pecado, caen en cautiverio. Toda persona que vive bajando pornografía, que vive en cosas que a Dios no le agradan, en los deseos de la carne, obedeciendo a lo que la carne le dice, todas estas personas entran en un cautiverio, caen prisioneros del enemigo.
Y en este caso no son los reyes de Asiria, en este caso son los demonios y es el diablo. El diablo aprisiona con cadenas, el diablo aprisiona con grillos, ata a las personas y entre más pecan, más se van atando, más se van enredando. Y eso es lo que el diablo quiere con los hijos de Dios. ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo le está hablando en esta mañana. Por lo cual dice: Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo sacaron de su posición, lo sacaron de su relax, lo sacaron de la bendición donde Manasés había sido puesto por Dios. Perdió la bendición, perdió el trono, perdió lo que Dios, la posición que Dios le había dado, porque se lo llevaron a Babilonia, atado con cadenas, con grillos, lo aprisionaron, fue cautivo, se lo llevaron a Babilonia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando un cristiano tiene este tipo de pensamientos, me voy a librar como todas las demás, llegará el día en que el diablo lo agarrará de juguete y el diablo se burlará de él y el diablo se reirá de él y le sacará la visión, le quitará toda visión espiritual. Eso es lo que sucede cuando la gente no oyen la voz de Dios, cuando no quieren escuchar. Dios habla, pero no escuchan. La Biblia dice: tienen oído, pero no oyen, no captan lo que Dios quiere decirles en esta mañana. No captan la palabra de Dios, no captan que es Dios que le está hablando. Quizás usted no anda en estos pecados tan graves, pero cuando es pecado delante de Dios. Y dice que este hombre fue al cautiverio, se lo llevaron cautivo, el enemigo se lo llevó, lo quitaron de su reinado, lo quitaron de su posición donde Dios lo había puesto, le quitaron el trono, se lo llevaron preso, estaba ya como cualquiera, estaba prisionero en cadenas. ¿Qué tiene que suceder para que la persona se vuelva a Dios? Si Dios no quiere tratarlo como el asno sin entendimiento, que si no le da la rienda no obedece. Dios no quiere que llegue a este extremo, a este límite de tener que permitir que el diablo lo aprisione, lo encadene, lo avergüence y lo quite de donde Dios lo puso. Hello. Él no quiere que la gente caiga en ese error. Y dice la Biblia en el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Manasés conocía la palabra. Manasés conocía la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, pero andaba en sinvergüenzuras. Y cuando fue puesto en angustia, cuando lo quitaron de la posición donde Dios lo había puesto, entonces vino a reaccionar. Y reaccionó allá estando en angustia, estando en el problema que no sabía cómo salir de ahí. Y dice en el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustia, tuvo que entrar en angustia para poder oír la voz de Dios, para poder obedecer a Dios, para poder volverse a Dios. Tuvo que entrar en una angustia. Su angustia fue que lo quitaran de donde Dios lo había puesto. Su angustia fue que se lo llevaran encadenado, allá preso como todos los demás. Esa fue una angustia muy grande. Es el tiempo para apartarse de la inmundicia, es el tiempo para apartarse del pecado, es el tiempo para abandonar aquellas cosas que tú sabes que te están restando, que te están impidiendo bendición, que te están impidiendo las promesas de Dios en tu vida. Este es el tiempo para que te vuelvas a Él de corazón. Así como lo hizo este rey que hizo lo malo y que hizo encender la ira de Jehová, que él se humilló grandemente y fue atendido por Dios. En esta hora tal vez tú no hayas hecho ni parecido, no le quedan pero ni a los pies de lo que hizo Manasés, pero las cosas que haces desagradan a Dios. Es tiempo de abandonarlas y volverte a Dios de corazón. Cierra tus ojos.
Padre, en esta hora te damos gracias por tu exhortación, por tu palabra. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos enseña. Y tú cumplirás el propósito con el cual tú has enviado la palabra en esta mañana sobre cada uno de nosotros, porque tu palabra no volverá a ti vacía. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna vida en este lugar que entró, ninguna vida que escuchó la palabra a través de la internet, a través de la radio, ninguna de estas vidas que oyó esta palabra seguirá siendo la misma. Yo declaro que hay un cambio, yo declaro que hay una renovación, yo declaro que algo sucederá en estas vidas, en el nombre de Jesús. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctenos en nuestra página de internet. Te invitamos a otra edición de Palabras de Fe.